Ok, buenas tardes. Bienvenidos a la transmisión de el grupo de las 11. Hoy vamos, el grupo de las 11 tiene el curso de reparación de equipos de audio. Bien, vamos a ver el día de hoy, vamos a ver el tema 1.2.2 que se llama circuitos, ¿sí? Bien, quisiera comenzar primero por decirte que es un circuito eléctrico. Quiero dejar algo bien claro. Cuando yo exprese circuitos, me voy a referir a circuitos eléctricos. De ningún otro tipo de circuito. Me queda claro que hay diferentes tipos de circuitos, no necesariamente circuitos eléctricos, pero yo me voy a referir única y exclusivamente a circuitos eléctricos. De ahí entonces que un circuito eléctrico lo vamos a considerar como un camino por el cual van a fluir los electrones, es decir, por el cual va a fluir la electricidad. Y este camino tiene que ser cerrado, precisamente por eso se le llama circuito, porque en el punto de partida recorre todo lo que es todos los elementos que forman un circuito y nuevamente empiezan a recorrer así en ese sentido. Por eso se le llama circuito. Y es un circuito eléctrico porque justamente va a estar fluyendo la electricidad. De tal manera que este flujo de energía eléctrica a través de ese circuito va a realizar un trabajo como transformando la energía eléctrica. Pero ¿a qué trabajo nos referimos que va a realizar? Bueno, va a convertir la energía eléctrica en calor si es que ese circuito tiene como resistencia de carga un resistor. Porque un resistor, su función principal es convertir la energía eléctrica en calorífica. Por eso, cuando un circuito tiene como elemento principal un resistor, entonces va a fluir la energía eléctrica a través de ese circuito, pero la va a transformar de energía eléctrica a calorífica. Bien, si un circuito tiene como elemento principal una lámpara, igual va a fluir la energía eléctrica a través de ese circuito, pero la lámpara va a fungir como resistencia de carga. Y entonces esta lámpara va a convertir la energía eléctrica en lumínica. Podemos también tener un circuito que tenga como elemento principal un motor. Cuando tiene un motor, pues entonces fluye la energía eléctrica a través del circuito, pero como el motor funge como resistencia de carga, entonces es este motor el que transforma la energía eléctrica a energía motriz, es decir, a movimiento. Y pues podemos tener diferentes tipos de resistencias de carga, las cuales van a hacer esa transformación de energía. Igual podemos tener una bocina. En la mañana estábamos hablando de sonido y decíamos que la bocina es un transductor porque la bocina como tal convierte la energía eléctrica en sonora, en energía sonora. Entonces igual puedo tener en un circuito una bocina y la bocina va a transformar la energía eléctrica en energía sonora, porque finalmente es energía. O sea, acuérdate que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma para realizar diferentes actividades, para lograr diferentes objetivos. Pero es muy importante que nosotros entendamos qué es un circuito. Como nosotros nos vamos a enfrentar a la reparación de equipo de audio, un equipo de audio está formado por diferentes circuitos, muchos circuitos que hacen diferentes cosas. Y algunos sí justamente transforman la energía, otros amplifican una señal eléctrica, otros regulan una señal eléctrica, otros limitan, otros filtran, qué sé yo, hacen muchas cosas.
Entonces, si nosotros sabemos qué es un circuito, cuáles son sus elementos que lo componen, qué función tiene cada uno de esos elementos, y al final nosotros tenemos que determinar qué tipo de circuito es alguno que nosotros nos encontremos. Tenemos que ser capaces de identificarlo, de analizarlo, de hacerle comprobaciones y determinar si es que llega a tener alguna falla. Nosotros tenemos que saber determinar dónde está esa falla. La clase de hoy es, bueno, todas las clases son importantes porque todo lo que yo te explico lo necesitas saber. Claro que habrá ya algunos expertos que dirán, pues eso qué, ¿no? No tiene como que gran ciencia, pues no. Pero solo les recuerdo a esas personas que no nacieron sabiendo. Nadie nace sabiendo. Todos estamos en un proceso de aprendizaje. Más al contrario, si por ahí hay una persona que siente que ya lo sabe mucho, pues mejor que nos ayude, mejor que nos comparta ese conocimiento, mejor que nos apoye y no que nos esté criticando, ¿no? Bueno, de cosas negativas no me gusta hablar, ustedes bien lo saben, vamos a hablar de puras cosas positivas. Entonces aquí nosotros todos somos un grupo, todos somos un equipo que estamos en un constante aprendizaje y tenemos algo en común, que es la electrónica. Entonces eso nos gusta y a eso nos estamos dedicando. Y bueno, espero que pues estas transmisiones les estén sirviendo a ustedes para que sigan en su proceso de aprendizaje, en su proceso de capacitación. Muy bien, vamos a continuar. Una disculpa, ayer sí estaba un poco nervioso y dije vamos a seguir continuando. Perdón, una disculpa, pero bueno, poco a poquito se me irán quitando los nervios, poco a poquito iremos mejorando y bueno, aquí el objetivo es que tú te sientas a gusto. Espero que estés en la comunidad de tu casa, que te estés cuidando, que estés siguiendo todas las indicaciones que nuestras autoridades nos están indicando. En la medida de lo posible, me queda claro que algunos pues, no lo pueden hacer, no porque no quieran, sino porque pues, tienen que cumplir con ciertas obligaciones. Pero bueno, cuídense mucho, traten de tomar todas las precauciones y bueno, aquí vamos a seguir transmitiendo, ¿sale? Bien, entonces vamos a anotar el concepto del circuito. Decíamos que un circuito, sí, aquí, circuito eléctrico. Les decía que es la primera vez que pongo completo el término circuito eléctrico y de aquí para adelante ya siempre que yo menciono un circuito me voy a referir única y exclusivamente a circuitos eléctricos. Muy bien, un circuito eléctrico va a ser un camino cerrado por donde fluye la energía eléctrica transformándola para realizar un trabajo, ¿sí? Eso es lo que te podría yo anotar como el concepto de un circuito. Antes de que se me olvide, te recuerdo que la información técnica ya te la mandé a tu grupo de WhatsApp. Si alguien no la tiene, con toda la confianza, me puede mandar un mensaje de WhatsApp y le envío la información, no hay mayor problema. Voy a estar trabajando con, bueno, no bastante información, pero sí con algo de información técnica para que tú sigas, para que tú complementes tus clases que pues digo, son un poco diferentes cuando estamos transmitiendo así, cuando estamos impartiendo la capacitación a distancia, pues el aprendizaje es distinto y debemos de tener más herramientas como que reforzando esa parte que obviamente sabemos que pues no se compara nada con una capacitación presencial, pero bueno, también vamos a seguir aprendiendo de una o de otra manera. Entonces aquí dijimos que un circuito es un camino
cerrado por donde fluye la energía eléctrica, transformándola para realizar un trabajo. Muy bien. Tiene 5 partes, el circuito tiene 5 partes. Te voy a mencionar el número 1, que vamos a tomar como fuente de alimentación. Ajá. La fuente de alimentación, digo, ayer vimos la clase de magnitudes eléctricas y te dije que lo íbamos a estar ocupando esos términos y tú ya tienes que saber cuáles son esas magnitudes eléctricas, cuáles son, qué son y cuál es su unidad de medida, porque todo eso lo vamos a ver aquí. Entonces, mira, aquí la fuente de alimentación es un elemento que compone un circuito. ¿Y de qué se encarga esta fuente de alimentación? Primeramente va a proporcionar tensión, obviamente tensión eléctrica, tensión e intensidad, obviamente intensidad de corriente suficientes para el buen funcionamiento del circuito. Esa es la función del primer elemento de un circuito eléctrico, la fuente de alimentación. Entonces, esta fuente de alimentación me va a proporcionar tensión eléctrica en volts e intensidad de corriente en amperes. ¿Para qué? Para el buen funcionamiento del circuito. Muy bien. Ahora, ¿qué puede ser una fuente de alimentación? Una fuente de alimentación puede ser de voltaje de corriente alterna o de voltaje de corriente directa. ¿Sí? Ahora, puede ser de voltaje de corriente alterna, puede ser un contacto o un tomacorriente, ¿no? De voltaje de corriente directa puede ser una pila o una batería. ¿Sí? Muy bien. Vamos con el siguiente elemento, que sería el número 2. La resistencia de carga. La resistencia de carga, ¿cuál va a ser su función? Su función es realizar un trabajo determinado. ¿Sí? Pero ¿cómo lo va a hacer? Recuerda, transformando la energía eléctrica. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer la resistencia de carga. Va a realizar un trabajo determinado. ¿Cómo lo va a hacer? Transformando la energía eléctrica. ¿Qué puede ser una resistencia de carga? Una resistencia de carga puede ser un resistor. Este resistor transforma la energía eléctrica en calorífica. ¿Y esto dónde lo podemos encontrar? Mira, un circuito que su función principal sea generar calor,
puede tener un resistor para tal fin. Puede ser una plancha para ropa, una plancha para cabello, puede ser un tostador de pan, un horno eléctrico, no de microondas, un horno eléctrico, una secadora de cabello, calienta el aire que está expulsando por medio de un resistor, una cafetera, por ejemplo. Eso basa su funcionamiento en un resistor. Entonces aquí un resistor transforma la energía eléctrica en calorífica. Si tenemos un motor como resistencia de carga, entonces va a convertir la energía eléctrica en motriz. Es decir, que si yo le meto energía eléctrica a un motor, ese motor va a girar, va a tener en su eje, va a tener una polea, y esa polea va a tener una banda que se va a llamar banda de transmisión. ¿De transmisión de qué? Del movimiento, por eso se llaman así, bandas de transmisión. Los equipos de audio anteriormente tenían reproductores de audiocassettes, y entonces esos basaban su funcionamiento, esos mecanismos basaban su funcionamiento en motores con poleas y con bandas. Esas bandas son bandas de transmisión, algunos le decían ligas, pero no, eso no es cierto, no es verdad. La liga es otra cosa para otra cosa, pues no es liga, es banda de transmisión. Cuando iniciaron los mecanismos de reproductores de CD, también tenían un motor que manipulaba todo el mecanismo, uno o dos motores, tenían bandas también que transferían ese movimiento hacia otras poleas y otros engranes y hacían mover un mecanismo. Entonces era muy común que esas bandas de transmisión pues se dañaran, se degradara el material, se aflojaran y causaban fallas, pero básicamente ahí era el motor, el que era parte de un circuito, el que podía transferir un movimiento para que un mecanismo se pudiera estarse moviendo y que estuviera manipulando ya sea una cinta de audio o un disco compacto, ¿no? Bien. Luego también tenemos como resistencia de carga una lámpara. Una lámpara va a transformar la energía eléctrica en lumínica. Entonces, ahí todos conocemos la lámpara, los focos. Esos cuando reciben energía eléctrica la transforman en luz, en energía lumínica. Y finalmente te voy a comentar la bocina. La bocina transforma una energía eléctrica, porque en realidad lo que le llega a una bocina es energía eléctrica. Transforma la energía eléctrica en energía sonora. Entonces, fíjate, aquí ya tenemos dos elementos que pueden constituir un circuito, que sería la fuente de alimentación y la resistencia de carga. Hasta aquí alguna pregunta. Voy a checar la pantalla para ver si hay alguna pregunta, si hay algún comentario. En lo que si ustedes quieren hacer un apunte, le quieren sacar una captura, ahorita trato de hacer un acercamiento para que se vea mejor, no hay ningún problema.
Muy bien, me pregunta Israel que si la información técnica de la cual mencioné es la que mandé ayer. Sí, efectivamente, en sus grupos de WhatsApp les mandé un libro que es el ABC de la electrónica, me parece, donde vienen conceptos básicos, que es lo que hemos estado viendo. Si esa es la información, si alguien más necesita esa información, mándenme un WhatsApp y se las hago llegar, no tengo mayor problema. Eh, pero toda esa información, por ejemplo, este libro está aquí en el grupo, nada más métanse a la sección de archivos, ahí lo buscan y ahí lo pueden descargar también, no hay ningún problema. Si están viendo este video, si están viendo esta transmisión, es porque pueden entrar a este grupo y entonces pueden accesar a la sección de archivos y ahí descargan lo que ustedes quieran. Tenemos libros, un diccionario técnico, tenemos enciclopedias de electrónica, tenemos, me parece que hay de robótica mecatrónica o no me acuerdo, pero por allá ya algo de eso, algo de automatización, algo así. El chiste es que le busquen. Yo la verdad es que, pues sí, no me acuerdo de todo lo que hay. Hay diagramas, hay manuales, hay muchas cosas. Entonces, pues date un tiempito para meterte ahí y poder ver toda la información que ahí tenemos a tu disposición. Muy bien, vamos a continuar con el número 3, pero voy a borrar aquí. Vamos a poner como número 3 un sistema de control. ¿Qué es el sistema de control? El sistema de control más bien, ¿qué va a hacer? Va a activar o desactivar el circuito. Es decir, que lo va a prender o lo va a apagar. Eso es lo que va a hacer el sistema de control. ¿Y qué puede ser un sistema de control? Los interruptores. Cualquier tipo de interruptor es un sistema de control. Cualquier tipo de interruptor es un sistema de control. Hay diferentes tipos de interruptores. Hay de palanca, de balancín, deslizables, giratorios, de un polo un tiro, de un polo dos tiros, de dos polos dos tiros. Hay muchos interruptores. Incluso en electricidad utilizan el interruptor sencillo, el escalera, el 3 vías, el no sé qué, ¿no? Pero son interruptores esos. Muy bien. Continuamos con el número 4, que sería un sistema de protección. Ese sistema de protección, ¿qué va a hacer? Va a proteger el circuito. ¿Pero de qué lo va a proteger? Lo va a proteger de alteraciones internas o externas. ¿Cuál sería una alteración interna? Una alteración interna es que uno de los elementos sufra un daño, básicamente un corto. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando hay un corto hay un mayor consumo en intensidad de corriente y entonces ese sistema de protección pues se activa. Eso sería una alteración interna. Una alteración externa sería que externo al circuito, como propiamente lo dice la palabra, externo al circuito, por ejemplo, que la energía eléctrica se altere. Cuando comúnmente la gente dice es que subió la luz, pues no subió de precio, sino que de intensidad, pues.
Entonces es cuando llegan a dañar a los elementos del circuito, porque los elementos del circuito todos tienen especificaciones. Más adelante vamos a hablar de eso. Luego, ¿qué puede ser un sistema de protección? Un sistema de protección puede ser un fusible o puede ser un elemento térmico. Eso podría ser un sistema de protección. Y como número 5, porque nada más tiene 5 partes un circuito, como número 5 van a ser los conductores. ¿Y qué función tienen esos conductores? Pues conectar los elementos del circuito. Conectar los elementos del circuito. Esa es su función de los conductores. Entonces, ¿qué pueden ser? Pueden ser alambres, pueden ser cables, pueden ser pistas conductoras, pueden ser membranas, ¿sí? Lo que depende del circuito del cual estemos hablando y depende cómo esté constituido el circuito, pues ese va a ser el tipo de conductores. Ahorita te voy a hacer un dibujo representativo de un circuito, pero quisiera hacer otra pausa para ver si alguien tiene alguna pregunta, en lo que algunos toman una nota, hacen la captura de la pantalla, qué sé yo, para que puedan ir haciendo como que un apunte, por así decirlo. Si no lo quisieran hacer, bueno, pues ya tienen la información técnica, nada más hay que darle una leída, ¿sale? Bien, me pregunta Pablo que por qué no se quedan, algo así, por qué no se quedan los videos para que posteriormente los puedan reproducir. Pues sí se quedan en la plataforma, o sea, ahorita esta es una transmisión en vivo. No sé cuánto tiempo se queden en la plataforma, la verdad es que eso sí lo desconozco, pero la transmisión en vivo se queda eh, en la plataforma, o sea, pueden volver a entrar al grupo y ahí aparece en la actividad del grupo, ahí le buscas por fecha, supongo, están de manera cronológica. Entonces ahí ves los videos, los puedes ver las veces que tú quieras, pero mira, según yo le he dado, o sea, en estas transmisiones que he estado haciendo, según yo le he dado una función de guardar y compartir. Por eso es que tú los puedes observar ya después de que termina la transmisión. La verdad es que no he checado si se han guardado los videos, pero si se guardan sin ningún problema, yo se los puedo compartir para que lo puedan ver las veces que sean necesarios. Entonces, por ese lado no te preocupes, Pablo, vamos a ver la posibilidad de que esos videos se los haga llegar. Pero de todas maneras, recuerda que estoy en proceso de producción de unos videos específicos por tema y esos los van a poder encontrar en mi canal de YouTube. Entonces ya les compartí también el link, por ahí alguien me preguntó que cuál era el link de mi canal, ya se los compartí en el grupo también. No, bueno, más bien no me acuerdo si lo compartí en el grupo, creo que en el grupo no,
chequen en mi perfil de Facebook, ahí les compartí el link de mi canal de YouTube. Pero no hay ningún problema. Por la tarde voy a compartirles un video de mi canal de mi canal de YouTube. Justamente que es, creo que hay uno de circuitos, de análisis de un circuito. Se los voy a compartir para que sepan cuál es el canal. Entonces ya se suscriben y ya cuando esté subiendo videos les llegan las notificaciones de que subí un nuevo video y así. Ya ustedes ya me estarán siguiendo. ¿Sale? Bien, vamos a ver si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta y vamos a continuar. No, no hay ningún comentario. Ahora mira, de lo que estuvimos viendo. Mira, vamos a tener aquí ahí una lámpara que viene a ser mi resistencia de carga, ¿sí? Luego voy a tener de este lado, aquí, voy a poner un fusible. De este lado voy a colocar una fuente de alimentación. Y de este lado voy a poner un interruptor. Ahí está. Ajá. Muy bien. Ya tenemos, decíamos hace rato, que voy a numerarlos de acuerdo a lo que explicamos hace rato. Si me equivoco en una numeración, ahí me avisan, por favor, me hacen un comentario. Habíamos puesto como número 1 a la resistencia de carga, como número 2 a la fuente de alimentación, como número 3 al sistema de control y como número 4 al sistema de protección. Finalmente, como número 5, aquí ahorita lo vamos a poner, como número 5 habíamos puesto a los conductores. Decíamos que los conductores iban a conectar a los elementos del circuito. Aquí yo voy a poner unos alambres. Aquí está conectando el negativo de la fuente con una terminal del fusible. Y luego aquí voy a poner otro que conecte el otro extremo del fusible con una terminal de la lámpara. Y luego acá voy a poner otro conductor que conecte el otro extremo de la lámpara con una terminal del interruptor o del sistema de control. Por eso le pongo el 5 aquí en los conductores. Y finalmente voy a poner uno que conecte y cierre el circuito del otro lado del interruptor al positivo de la batería. Entonces mira, yo aquí ya tengo un circuito funcionando. Siempre y cuando
yo posicione el interruptor en modo on, entonces ahí se da por entendido que ya está cerrado el circuito y la energía eléctrica va a ir aquí de menos a más, pasando por el fusible, los conductores, pasa por la resistencia de carga y llega al sistema de control. Y entonces aquí es donde se cierra el circuito. Mira, algo bien importante, cuando aquí ya se cierra el circuito, todo este lado, desde aquí hasta aquí, es negativo. Ajá, todo este lado, desde el negativo de la fuente, el cable, el fusible, el cable y hasta aquí, es negativo. Y todo este lado, desde aquí hasta aquí, es positivo. ¿Estás de acuerdo? Mira, si tú te das cuenta, este positivo está conectado aquí con este alambre. Pues es igual un conductor, es como está en on, es como si fuera un alambre. Y entonces llega aquí. Entonces este es positivo. Y este de acá es el negativo con el alambre. El fusible es un conductor también. Llega el cable y entonces llega acá. Entonces aquí se estaría polarizando la resistencia de carga. Se estaría polarizando de este lado negativamente y de este lado positivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí, cuando ya se cierra el circuito, se hace presente lo que nosotros conocemos como una diferencia de potencial. ¿Qué es esa diferencia de potencial? Que en un lado es negativo y en el otro lado es positivo. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, si nosotros quitáramos la lámpara, ya la quitamos, y juntamos estas dos polaridades, ahí vamos a provocar lo que nosotros conocemos como un cortocircuito. Y resulta que va a haber una liberación intempestiva de energía, que es lo que comúnmente conocen como un chispazo. Pero en realidad esa es la liberación intempestiva de energía. Cuando tú le pones la lámpara, esa energía no se libera. Esa energía es aplicada al elemento de la lámpara, que sería como un filamento, digámoslo así. Y ese elemento de la lámpara es el que transforma la energía eléctrica a lumínica. Así es como funciona. Si fuera un motor, esa diferencia de potencial la transforma ese motor en movimiento. Si fuera una bocina, pues en sonido. Si fuera un resistor, en calor. Así es como funciona. Bien. Ahora mira, la resistencia de carga tiene especificaciones. Esto es muy importante. Déjame checar si hay algún comentario antes de explicar esto, porque sí necesitas poner mucha atención. Esto que te voy a explicar ahorita aplica para todos los circuitos, para todos, electrónicos, eléctricos. ¿A qué me refiero con esto? Circuitos que integran un equipo como tal, ya sea de audio, ya sea de video, ya sea electrodoméstico. Esto que te voy a explicar aplica para todos esos circuitos. Pero también los circuitos eléctricos, ¿a qué me refiero? Pues, por ejemplo, a la instalación eléctrica de una casa, de una escuela, de un edificio, de una empresa, de una industria, de unas oficinas, de lo que sea. Ya ves que ahí tienen lámparas, tienen contactos, muchas cosas tienen. Entonces esos también son circuitos. Y entonces esto que te estoy explicando también se aplica para eso. Ajá. Te va a servir de mucho para aquellos que se dedican a la onda de la electricidad. Pues está bien, ¿no? Pero ojalá y
lo que te voy a mencionar pues te sirva de algo, y si ya lo sabes, bueno, pues no hay problema. Bueno, mira, principiamos porque la resistencia de carga tiene especificaciones. ¿Especificaciones en qué? En resistencia eléctrica, en intensidad de corriente que consume, en potencia que disipa. Ajá. Mira, depende de la resistencia que tenga una carga, va a ser el consumo de intensidad de corriente. Y depende de la intensidad de corriente que consuma, va a ser su potencia. Si hablamos de una lámpara, depende de su resistencia, va a consumir X intensidad de corriente. Por ejemplo, solo te voy a dar un ejemplo. Los focos de antes, los incandescentes, tenían una resistencia promedio entre 9 y 12 ohms más o menos. Estamos hablando de un foco de 100 watts. Su intensidad de corriente promedio era de 400 miliamperes. Obviamente, siempre y cuando fuera de 100 watts. Si ese foco fuera de 60 watts, aumentaba su resistencia y disminuía su consumo en intensidad de corriente, por eso iluminaba menos. Entonces esto, como lo vimos ayer, son las magnitudes eléctricas que se hacen presentes cuando funciona un circuito. Ayer te lo mencionaba. Entonces esto es bien importante. Más adelante voy a dar una clase que tenga que ver específicamente con una ley que se llama la ley de Ohm, y ahí es donde entendemos el comportamiento de estas magnitudes eléctricas. Son importantes, son muy importantes, porque pues luego por eso no pueden arreglar nada, porque quieren estar cambiando piezas nada más, y pues así no se puede tampoco, ¿no? Bueno, nada más te voy a decir una cosa. Gana más quien más sabe. Quien menos sabe, pues va a andar cambiando piezas a diestra y siniestra, pero pues quien más sabe va a identificar más los componentes que están dañados, y entonces va a invertir menos en dinero. Está invirtiendo en conocimiento. Tú ahorita en este momento estás invirtiendo en conocimiento, y entonces ya en dinero vas a invertir menos, y entonces tu ganancia económica va a ser mayor. Por eso te digo, gana más quien sabe más. Quien le invierte más ahorita es quien va a ganar más mañana. Entonces, claro, siempre y cuando seas dedicado, ¿no? Bien. Luego, entonces, fíjate. Dependiendo de estas especificaciones, va a ser el tipo de fuente. ¿Qué quiere decir esto? Y el voltaje de alimentación, ¿no? Me faltó aquí el voltaje. Mira, las especificaciones que se dan de manera comercial es, por ejemplo, el voltaje. Aquí el voltaje le vamos a poner 12 volts de corriente directa. Esta lámpara nos las venden así. Nos dicen que es para 12 volts de corriente directa, y tengo mi fuente de 12 volts de corriente directa. Pero aquí mi intensidad dice que me va a consumir, no sé, 100 miliamperes. Mi fuente tiene que ser capaz de proporcionarme esos 100 miliamperes, pero solo para alimentar a esta lámpara. Por eso no sé si te has dado cuenta que hay diferentes tamaños de pilas. Está la pila AAA, la AA, la tamaño C y la tamaño D. Esos cuatro tipos de pilas, las cuatro proporcionan 1.5 voltios. Entonces, ¿por qué esa diferencia en tamaño? Porque la más pequeña
te proporciona menos intensidad de corriente. Y la más grande, la más gorda, la tamaño D, esa te proporciona más intensidad de corriente. Si tú te das cuenta, trata de checar lo que te voy a decir. En tu casa tienes varios control remoto, varios de la tele, del equipo de audio, de no sé qué. Los controles fueron evolucionando en ese sentido también. Anteriormente usaban unas pilas AA. Ahora usan una pila AAA. Es decir, que antes usaban 3 voltios porque tenían 2 pilas AA. Ahorita hay controles que solo usan una AAA. ¿Qué significa esto? Que sus circuitos ya son más eficientes, ya consumen, ya necesitan menos voltaje, porque ya nada más es una de 1.5 voltios, y ya consumen menos intensidad de corriente, por eso ya nada más necesitan una pila. Y ya los controles viejitos, esos sí necesitaban 2, algunos hasta 3 pilas AA. Sus circuitos necesitaban 4.5 voltios. Entonces pues era como, pues sí, más viejitos, eran menos evolucionados. Ahorita hay controles que utilizan una pila, que tienen códigos, no me acuerdo ahorita del código, pero son unas como monedas, pero ya son, no, ni siquiera son pilas, son baterías, porque no son de 1.5 voltios, son de 3 voltios. Pero como proporcionan 3 voltios, sus circuitos consumen menos intensidad de corriente, por eso duran muchísimo más ese tipo de baterías. A eso me refiero, ¿va? Bien. Y luego, dependiendo del voltaje y de la intensidad de corriente, también tiene que ir en correspondencia las especificaciones del interruptor. Si tu carga, por decir un ejemplo, si tu carga consume 1 amper y le pones un interruptor para 750 miliamperes, ¿qué va a pasar? ¿Te va a funcionar? Sí te va a funcionar, pero se te va a estar calentando. Como se va a estar calentando, se va a sobrecalentar. Los materiales normalmente tienen plásticos, se va a fundir el plástico y así se va a quedar. Cuando se enfría el plástico, o se queda apagado o se queda prendido, o de plano se quema y se deshace. He visto, por ejemplo, en licuadoras, que esos interruptores se queman, o sea, de plano se queman, se deshacen. Y bueno, hablando del sistema de protección, también sus especificaciones tienen que ir en correspondencia con la resistencia de carga, porque justamente tiene que cumplir la función de protección. Hay mucha gente que no toma en cuenta esta parte del sistema de protección, pero es gente que no ha estudiado, es gente que pues nada más le ha atinado algunas cosas, ¿no? Es importante que se informen, es importante que se capaciten. Si algo no sabes hacer, primero investiga cómo se hace y luego ya te pones a hacerlo. Pero mira, hay gente que cuando ve un fusible dañado, lo quita y le pone un alambre. Si afortunadamente solo el daño existe en el fusible, pues no hay problema, va a funcionar su circuito, va a funcionar, sí, sin problema. Pero ¿qué va a pasar si su carga está en corto? O sea, nada más imagínate, si su carga está en corto y le pone aquí un alambre. Eso es lo que hacen varias personas que están reparando equipos. Ven un fusible dañado y le ponen un alambre. Y luego, cuando lo conectan, empieza a sacar humo. Sí se aguantó su fusible, pues claro que aguantó. Pero pues como es un sistema de protección, por eso se fundió. ¿Para qué? Para que no se quemen más cosas. Pero como estas personas en lugar de fusible le pusieron un alambre, pues sí, ya se quemaron las cosas. Dejó de ser un sistema de protección. En las casas es muy común,
En las casas es muy común que se daña un fusible y le ponen alambres, los famosos diablitos. Entonces, cuando haya un corto en esa casa, se van a quemar, bueno, depende del material con el que esté hecha su instalación eléctrica. Se supone que ahorita ya, por norma, ya los conductores, digo, me van a desmentir los que se dedican a la electricidad, que andan metidos en esa onda, pero ya ahorita por norma, el aislante de los conductores que metan, tiene que ser antiflama, esa es una característica. ¿Qué quiere decir esto? Que por mucho que se calienten, pues no deben de producir flamas para evitar un incendio. Entonces, fíjate, hay cosas tan sencillas que si no las respetamos, pues nos pueden causar un problema más grande, ¿no? Bien, entonces, esta es la estructura de un circuito. Así es como está funcionando un circuito. Cada uno de sus elementos tiene una función específica y eso lo debes de tomar en cuenta. Más adelante vamos a ver cómo se comprueba cada uno de estos circuitos. El día de mañana, yo creo que vamos a continuar con esto el día de mañana. Así que por favor, para el día de mañana, prepara tu multímetro, consíguete una lámpara de la que quieras, pero fíjate, si te consigues una lámpara para 120 volts de corriente alterna, pues vas a necesitar tu toma corriente. Pero si te consigues una lámpara de 12 volts, pues usas una fuente de alimentación, un interruptor del que quieras y un fusible del que quieras. Pero consíguete estas cosas y mañana, en un ratito, te voy a explicar cómo se comprueban estos elementos. Ya te lo voy a explicar de manera teórica y ya tú lo haces en tu casa de manera práctica, ¿no? Y ya cualquier duda, pues vamos a estar en contacto. Ahí me escribes, déjame ver la pantalla, a ver si no hay alguna pregunta, recomendación, sugerencia, reclamo, invitación, no sé, lo que sea, ¿no? Aquí hago una corrección. Me dice Gustavo que el número 1 es la fuente de alimentación y el número 2 es la resistencia de carga. Muy bien, atendido ahí, Gustavo, gracias. Muy bien, mira, estoy pensando que va a ser poco práctico esto del... Necesito buscar una estrategia para ver de qué manera podemos hacer unas prácticas. Yo creo que va a ser más fácil que produzca un video. Te mando los links y ya los ves en mi canal. Pero igual si te metes a mi canal y te suscribes, pues ya ahí te van a llegar las notificaciones por cada video que vaya yo subiendo. Voy a pensar, déjame pensar mejor, a ver qué estrategia podemos tomar y que tú puedas seguir aprendiendo. Te sugiero que te metas a mi canal y allí hay un video que se llama análisis de un circuito. De esto hablamos justamente de manera práctica. Entonces, de todas maneras te voy a mandar el link para que lo veas y ya en la tardecita, ya con más calmita, pues ya lo ves también. ¿Sale?
Bien, pues esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Cuídate mucho, que tengas una bonita tarde. Nos estamos viendo.